discusión y después una pausa, como se dice, hasta las 12. Entonces, ¿están dispuestos a...? Sí, bueno, buenas noches. Bueno, buenos días. Me toca ser el primero de las preguntas porque estoy al lado de que te micrófono. Yo tengo dos preguntas, una para Jean-Pierre y otra para Celia. Jean-Pierre, ¿cuál sería la relación de los jesuitas en Angola? La relación de los jesuitas de la Compañía Jesús en Angola, porque llegan unos grandes traficantes de esclavos, pues están muy implicados, como la gran compañía que era, no solo de sus ideas, sino también del comercio. ¿Cómo ves esa relación que habría entre los que eran los jesuitas en Angola, por ejemplo, y los jesuitas en Perú, en el mundo? La respuesta a la pregunta la tenemos en el libro de Sandoval, precisamente. Para escribir este libro, él hizo muchísimas encuestas. Un partido que escribió a los electores de la comunidad de Luanda. Y estos lectores no pueden ver de admitir, digamos, los malos tratos impuestos a los esclavos, en particular lo que iba relacionado con ese falso bautismo que se impartía, que ya era una violencia, estamos hablando de violencia. Este bautismo impartido a los esclavos en las cosas de hacer era una violencia. Y por eso los esclavos no sabían lo que era este bautismo, ¿no era? Y se les bautiza así a cubos, se les tiraba cubos de agua y ya está. Entonces, se puede decir que los cogedores estaban muy al tanto de lo que pasaba y totalmente esclavos, ¿no? Así que, bueno, lo admitían de esta manera. Y cuando protestó Sandoval, su protesta fue, digamos, compartida por el arzobispo de Sevilla. Hubo una cosa también de parte de Victoria, también era un jesuita que informó al arzobispo de Sevilla que intentó hacer lo que podía, en particular en las parroquias de Sevilla, para bautizar de nuevo estos esclavos. Pero Sandoval no discutió el apoyo de su jerarquía, además veía muy mal este segundo bautismo que se impartía a los esclavos en Cartagena de Indias. La iglesia lo veía muy mal. Entonces, está muy al tanto de todo esto, incluso participaba de este escándalo, ¿no? ¿Qué podían hacer? Si protestaban, como se lo dije, se echaron fuera, por lo menos de Hispanoamérica. No sé si contestaba esa pregunta. Y yo aprovecho, ¿no? Es que tu exposición que acabas ahora mismo, yo no sé si te referías solo al mundo urbano o al mundo rural, esta relación entre negros e indígenas. Yo el caso que trabajo más, que es Brasil, por ejemplo, sobre todo en los cimarrones, cubrían negros, cubrían áreas indígenas, no se daba este sistema de violencia. ¿Tú crees, por lo tanto, que habrá una diferencia entre el mundo urbano y el mundo rural? Sí, me refiero prácticamente al mundo urbano. La ciudad de Puebla, desde un principio, en el siglo XVI, tenía la misma población de españoles y de negros. Entonces eran muy apreciados los negros y por sus amos, pero eran puestos como en un sistema como de poder sobre los indios. Los ocupaban para cobrar los tributos, como capataces hacia los indios. Y en el mundo rural, por ejemplo, en la zona de Izúcar de Matamoros, donde estaban las plantaciones de caña, sí, era totalmente diferente. Ahí sí que era como dice el doctor, ¿no? Era una fuerte explotación, una situación muy diferente. En la ciudad no, la ciudad era como un sirviente del español y obviamente estaba más identificado con el amo y se sentía más de un nivel superior que el indígena. Y yo interpreto que por esto es estas agresiones contra los indios, que son bastante comunes. He revisado de 1650 a 1750,
100 años en el archivo judicial del Estado de Puebla y son de los casos más representativos, ¿no?, en la ciudad de Los Ángeles. ¿Más preguntas? Ok, más preguntas. Bueno, pues voy a dar aquí por atrás. Doy para atrás. No, solo una observación, ¿sí? En el área rural en Perú sí se dio una situación muy semejante a la que se menciona en relación a la zona que yo he trabajado, que es la zona de los Andes del Cusco. Los negros simulatos fueron incluso expulsados de la región porque se consideraba que eran muy violentos. Por otro lado, para controlar las chacras de coca, hubo muchos señores de la coca que ponían parejas de indios, de negros, perdón, porque tenían una autoridad superior sobre los trabajadores. O sea, incluso existen documentaciones que en el momento en que los señores de la coca se quejan, porque dicen, mira, el rey está expulsando de la región a los mulatos y a los negros, y los mulatos son nuestros hijos. No debiera de ser así. O sea, solamente quería hacer esa observación. ¿Sí? O sea, la cosa es bastante variada, ¿no? Voy yendo para atrás. Lo que dijiste, Paula, me llamó la atención, porque tú hablaste de esta violencia, de que usaban la violencia de los mulatos, claro, que se habían bebido de capataces para la mitad, por ejemplo, aquí en los valles del Cusco. Yo creo que tenemos que emplear esa violencia con muchísimo cuidado, porque todos los afectados o los encomendados utilizaban esta violencia. ¿Cuál era esta violencia, al fin y al cabo? No era un carácter, digamos, intrínseco del mulato, era la consecuencia de su propia desgracia, digamos. Era una especie de proyección, el intentar vengarse de los datos de que era víctima a expensas de los indios. Esto es un fenómeno muy llamativo y que hay que valorizar debidamente, porque cuando se habla de violencia así, es una palabra bastante ambigua. Este mulato manejado por el hacendado o por el encomendero era ya víctima de la violencia y reproducía la violencia. Es un fenómeno muy conocido en psicología hoy en día, como por ejemplo un marido que mataba a su mujer, a veces él también fue víctima en su niñez de violencia, ¿no? Así que bueno, yo creo que tengo que explicar este fenómeno de violencia que utilizaban los españoles en contra de los indios. Hay que situarlo debidamente. Sí, para Rita, ¿a qué factores atribuyes o consideras que se puede hacer referencia el de considerar a la Quintrala como mito o leyenda? ¿No puede repetir el principio de su pregunta? ¿Y a qué factor o factores? Ajá. Ahora sí. ¿A qué factor o factores no? Pero creo que pasa. ¿A qué factor o factores consideras que se puede atribuir el hecho de la Quintrala como un mito o leyenda? Ya que entiendo que estuvo en un momento considerado así, o de algún modo las investigaciones parecen revelar el otro aspecto. Sí. Yo creo que hay una arbitrariedad enorme en la crítica respecto a cómo catalogar a este personaje, que es un personaje histórico, sin duda. En ese sentido, en el repertorio de formas de nombrarla, los más comunes son el del mito y leyenda, y específicamente el del mito vinculado a la creación o a la versión que construye Vicuña Maquero en el siglo XIX. Se habla de un mito creado por este historiador. Lo que en realidad a mí me parece que no es correcto como conceptualización
sobre todo por lo que mencionaba, que a mí me parece que para establecer los orígenes narrativos del relato Quintrala, si se puede denominar así, debiéramos retroceder un poco más en el tiempo. Por eso yo utilizo el concepto de ícono cultural, que me parece un poco más apropiado para hablar de este personaje, sobre todo porque la Quintrala y el punto de los malos tratamientos y los excesos, como usted un poco dijo después de mi presentación, no era una práctica excepcional en este momento de la historia. El punto es por qué se toma a esta mujer en particular, y les digo, yo estoy trabajando con un corpus de por lo menos 30 obras literarias. Es decir, ¿por qué ella y no otras? Esa sería la pregunta. ¿Por qué ella se constituye en este ícono? A mi modo de ver, se vincula con que ella no solo ejerció ese poder, sino porque escenificó en el espacio público su condición de ama. Así lo analizo yo a partir de las cartas de este obispo, porque en ningún caso quiero pretender decir que las prácticas que ella realizaba eran excepcionales, por el contrario. ¿Más preguntas? Sí, ahí. Una pregunta para María Eugenia. Si tú, en tus casos de silencio perpetuo, tú ves una diferencia entre hombres y mujeres, digo, ¿cómo se reparten las sentencias entre los casos? Bueno, así una. Gracias. La verdad que voy a aprovechar tu pregunta para apoyar lo tuyo. Tú sabes que yo trabajé también el tema. De hecho, quiero decir algo. Ella es una importante estudiosa del caso de la Quintrala, solo que no lo dije por tiempo. Gracias. Porque es un tema que nos inquieta varios, sobre todo cuando somos mujeres, y ahí voy. Influye el hecho de que la Quintrala sea mujer, y el género y la interpretación republicana de lo correcto y de lo no incorrecto, asociar la colonia a la mujer, influye. Y luego una pista que yo he comprendido posteriormente a lo que trabajé y que te paso el dato es: estudia la existencia de los conceptos de atrocidad y enormidad en las denuncias de Salcedo y en el juicio levantado por De la Peña. Terminó un artículo hace poco y son vinculados a la violencia las categorías del exceso que permiten modelar toda la construcción jurídica acerca de lo que ya no pueden seguir estando, independientemente de cómo la Quintrala fue protegida por los agustinos, etc. O sea, todas las reformas que la apoyaron. En fin, si quieres después seguimos conversando. Sobre la pregunta de Od, mira, la lectura de género respecto del perpetuo silencio es complicada, porque de entrada posiciona una situación de diferencia, conociendo que todas las autoridades son masculinas, y por lo tanto, hasta que yo sepa, todavía no se me ha ocurrido ir a mirar si existe perpetuo silencio en sentencias del siglo XX donde existen juezas, pero hasta donde vamos son solo hombres. Y estos hombres tienen, como parte de su cosmovisión, prejuicios y estereotipos respecto del habla femenina. Y el habla femenina de partida no debería existir en espacios de justicia para los jueces más recalcitrantes. Sí puede existir en espacios de conversación, pero no frente a autoridades. Se le considera problemática, molestosa, hay incluso fuentes del derecho que hacen toda una justificación. Entonces, podríamos esperar a partir de ese aparato teórico que nos orienta una mayor presencia de perpetuo silencio hacia los pleitos sostenidos por mujeres solamente, pero no es así. Entonces, considero que tenemos que profundizar un poco más. De hecho, estoy lanzándome en miradas comparativas con otras jurisdicciones, no solo en Chile, para ver cómo operaría eso. Una primera hipótesis que puedo plantear sin ningún problema es que Chile, para mí, es reino masculino desde el minuto en que está la guerra. Y ahí los problemas domésticos, cotidianos, entre vecinos que plantean las mujeres literalmente exasperan. Y el primero que manda el archivo secreto es Ambrosio Higgins, que tal vez ustedes no saben, pero gobernador y luego virrey del Perú, borbónico, bien mentalizado y sumamente eficiente, que está hasta aquí de los pleitos sostenidos y empujados por mujeres, contra mujeres o contra otros.
No sé si eso. En el caso del archivo secreto, si tú ves, porque en el caso famoso que terminó en el archivo secreto, que de un personaje escandaloso de la misma época que la Quintrala, que es Manuel de León Escobar, que es un hombre, Manuel de la Audiencia, perseguido por Sodomía. Fue súper escandaloso el caso, y sí, precisamente el terminar en el archivo secreto es más bien casos o causas de hombres que de mujeres. Misma pregunta de lectura de género, si se puede hacer o no en los casos que tú trabajaste. Gracias. Ya, rapidito para no monopolizar la palabra. El archivo secreto se puede entender de dos maneras. Hay una que no dije porque no corresponde a los pleitos por injuria, pero también va asociado a los sumarios secretos, que es lo que sucede en el caso que tú planteas. Entonces, cuando de partida se plantea la averiguación por parte de personas de la autoridad judicial y también de la autoridad política sobre una situación sumamente compleja y se reserva en el secreto toda la encuesta, testimonio, recogimiento de información, de entrada ya se sabe que va hacia el armario secreto, de lo secreto, porque estamos hablando de un nivel de información que no conviene que se difunda por un montón de razones. En el caso del archivo secreto, yo encuentro, tengo dos casos puntualmente en que la que merece el archivo secreto es la mujer, o sea, una mujer que plantea litigante, sumamente decidida, empedernida, que molesta en San Felipe, en Santiago, al capitán general, a la audiencia, en fin, a quien puede, y ya los tiene a todos colmados y deciden retirar ese archivo, pero porque además los problemas que ella evidencia tienen que ver con toda la élite política de San Felipe. Entonces, la mujer en este caso, que es Micaela Ojara Quemada, entre 1780 y 1809, actúa como detonadora de un montón de problemas bien serios. De hecho, es lo que publiqué hace poco. Ya, gracias. Creo que será la última pregunta, porque ya son las 12 y nos quedan